Muy bien, vamos a compartir la palabra del Señor y vamos a buscar en nuestra Biblia Hechos capítulo 10. Hechos capítulo 10. El libro de Hechos capítulo 10. ¿Sí? Todos deben tener Biblia, pero si no traen Biblia, aquí vamos a proyectarla. ¿Sí? Por lo menos deben tener Biblia en su casa, ¿verdad? Para leer la Biblia, ¿sí? Hoy la Biblia ya no es, antes tenías un libro, hoy la podés tener en una aplicación, podés en la computadora, es mucho más fácil, nadie tiene excusa, digamos, para no tener una Biblia a mano, un texto de la Biblia, así que vamos a abrir nuestra Biblia en Hechos capítulo 10, vamos a compartir una historia, esas historias fascinantes de la palabra de Dios que nos llenan el alma, nos llenan el corazón. Quiero decirte una cosa, quiero preguntarte algo. ¿Cuántos de ustedes quisieran que Dios los use aquí en la tierra? Amén, gloria a Dios. Pero escuchate bien esto. Que te use para algo, ahora levánteme la mano los que quieren que Dios lo use para algo grande, algo trascendente. Amén, gloria a Dios. Entonces esta palabra es para vos, ¿sí? Se trata de una preparación mental, en donde uno se libera de obstáculos y muchas veces de prejuicios para que Dios te use. Y de hecho uno puede ser usado por Dios de acuerdo a cuánta apertura mental tengas en tu mente o en tu vida. Cuánto vos estés preparado para eso. Quiero mostrarte una palabra de Dios donde Dios, después de caminar con los apóstoles, los preparó a los apóstoles, estaba el apóstol Pedro, ya el apóstol Pedro era el que dirigía toda la iglesia. El apóstol Pedro ya cuenta que había un paralítico y él le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, y lo bendijo y el hombre fue sano y se restauró, y ya Dios lo usaba con poder para muchas cosas, pero llegó un momento que Dios lo quería usar para algo más. Hechos capítulo 10, esta es una historia de esas que uno se queda así deseando de que haya más, una historia de esas fabulosas de la Biblia. Dice así, Hechos capítulo 10, versículo 1 en adelante, voy a leer en NBI. Dice, vivía en Cesarea un centurión llamado Cornelio. Sé que no es muy lindo el nombre, ¿verdad? Pero ese era el nombre que había. Dice que era del regimiento conocido como el italiano. Él y toda su familia eran devotos y temerosos de Dios. Realizaba muchas obras de beneficencia para el pueblo de Israel y oraba a Dios constantemente. Un día, como a las 3 de la tarde, tuvo una visión. Vio claramente a un ángel de Dios que se le acercaba y le decía, Cornelio, ¿qué quieres, Señor?, le preguntó Cornelio, mirándolo fijamente y con mucho miedo. Dios ha recibido tus oraciones y tus obras de beneficencia, como una ofrenda, le contestó el ángel. Envía de inmediato a algunos hombres a Jope para que hagan venir a un tal Simón, apodado Pedro. Él se hospeda con Simón el curtidor, que tiene su casa junto al mar. Después de que se fue el ángel que le había hablado, Cornelio llamó a 2 de sus siervos y a un soldado devoto de los que le servían regularmente. Les explicó todo lo que había sucedido y los envió a Jope. Entonces, ustedes imagínense la escena. Dios le manda un ángel a un tal Cornelio. Un centurión, era jefe de 100 soldados romanos, por eso era centurión. Y vivía en Cesarea, que era la capital romana, era la ciudad del César, por eso se llamaba Cesarea. Entonces ahí estaba el centurión, pero dice que era un hombre temeroso a Dios. Hacía 3 cosas importantes. Hacía obras de beneficencia, o sea, ayudaba a la gente, ofrendaba a Dios y oraba todos los días. Hacía esas 3 cosas. Y dice que sus oraciones, sus ofrendas fueron escuchadas por Dios y mandó un ángel. Y le dijo, ve a enviar a Pedro, ve
a buscar a Pedro. Entonces envió a alguien que lo vaya a buscar. Por otro lado estaba Pedro, y vamos a ver lo que dice la palabra acerca de Pedro. Si seguimos leyendo, versículo 9, dice: al día siguiente, mientras ellos iban de camino, se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar. Era casi el mediodía, tuvo hambre y quiso comer algo, y mientras se lo preparaban, le sobrevino un éxtasis. Vio el cielo abierto y algo parecido a una gran sábana que suspendía por las 4 puntas. Descendía hasta la tierra. En ella había toda clase de cuadrúpedos, como también reptiles y aves. Levántate, Pedro, mata y come, le dijo una voz. De ninguna manera, Señor. Quiero que leas conmigo esto. Pedro le está diciendo a Dios, ¿qué cosa? De ninguna manera. Estamos hablando de los límites. Acá están viendo el límite de Pedro. Pedro no quería hacer lo que Dios le estaba pidiendo. Dice, otra vez versículo 14, de ninguna manera, Señor, replicó Pedro, jamás he comido nada impuro o inmundo. Por segunda vez le insistió la voz, lo que Dios ha purificado, tú no lo llames impuro. Faltó que diga cabezón, ¿verdad? Versículo 16 dice, esto sucedió 3 veces. Aleluya, qué paciencia, ¿verdad? Y enseguida la sábana fue recogida al cielo. Pedro no atinaba a explicarse cuál podría ser el significado de la visión. O sea, si no entendía con esto, no sé con qué iba a entender, ¿verdad? Pero Pedro, a pesar de todo, que la voz del Señor le decía, mata y come, Pedro no entendía. Le dijo que no las 3 veces y seguía sin entender, ¿por qué el Señor me mandará esto? Entonces dice, miren lo que dice, seguimos leyendo versículo 17, mientras tanto los hombres enviados por Cornelio, que estaban preguntando por la casa de Simón, se presentaron a la puerta. Llamando, averiguaron si allí se hospedaba Simón, apodado Pedro. Mientras Pedro seguía reflexionando sobre el significado de la visión, el Espíritu le dijo, ¿sí? Le tuvo que decir porque no entendía indirectas Pedro, ¿sí? Entonces escuchen esto. Mira, Simón, 3 hombres te buscan, date prisa, baja y no dudes en ir con ellos. Ahora diga conmigo, no dudes, porque yo los he enviado, dice el Espíritu Santo. Hasta aquí no vamos a leer por hoy, pero me encanta esta palabra, quiero que te imagines la escena así. Ahora, por un lado, lo que dijimos recién, estaba Cornelio, que era un hombre piadoso, temeroso de Dios, y estaba ahí tratando de relacionarse con Dios como mucha gente buena lo hace. Y busca de Dios, por un lado, pero por otro lado, estaba el apóstol Pedro orando, y ya Dios había usado mucho al apóstol Pedro. Lo había usado para hacer muchas cosas buenas, había extendido el reino de Dios entre el pueblo judío, habían pasado muchas cosas muy pero muy buenas, pero llegaba el momento que Dios quería usarlo para algo más. Yo quiero darte una buena noticia, Dios quiere usarte para algo más. ¿Cuántos dicen amén? Sacudilo un poco al de al lado, decirle vamos, poné cara de fe, sí, recibí esta palabra, esto es para vos. Dice esto la palabra, en aquel momento había una lista de animales, los reptiles tampoco se podían comer, ¿sí? Alguno dirá, ¿quién quiere comer reptiles? Pero en muchos lugares se comen víboras, se comen muchos tipos de reptiles, ¿sí? Se comen hasta los venenosos. Hay una forma en Santa Fe, mucha gente sabe esto, le pone la mano, mide hasta donde de la cabeza son 4 dedos, y luego se corta ahí, el resto se puede comer de una víbora, por ejemplo, de animal. Esto se come normalmente en algunos lugares. Llegó el momento que ve esta visión y es el mismo Señor, el que había dado la orden del Antiguo Testamento, el mismo Señor que le estaba diciendo, ahora vas a comer. ¿Y qué le dice Pedro? No, jamás he comido esto. Mi mamá me enseñó que nunca pone un sanguchito de miga. Y ahí estaba Pedro confrontándose con toda esta realidad. Estaba sufriendo. 3 veces le dice el Señor, Pedro, ya está. Terminó, el Antiguo Testamento terminó. Jesús ya está sentado de la diestra del Padre. No es necesario, hay libertad. Pedro, come todo esto. Y Pedro le dice las 3 veces, le dice,
No, Señor, yo jamás. ¿Sabes qué? Algunos límites mentales son los que más nos impide que Dios nos pueda usar. Y Pedro tenía que romper ese límite porque llegaba el momento que él le predicaba a todo el mundo, excepto a aquellos que estaban fuera del pueblo judío. O sea que Dios lo podía usar en un pueblo muy pequeño. Lo podía usar con un límite muy grande. Dentro de ese límite podía usar. ¿Y sabes qué? No hay peor cosa que perderse la oportunidad de que Dios te use y te utilice para bendecir a otros. Y muchas veces Dios nos utiliza dentro de nuestro propio límite. ¿Qué Dios quiere romper en ti para poder usarte más? El apóstol Pedro tenía un gran prejuicio social. Él decía, no, mira, todos son gentiles. Acá solamente los judíos son los únicos. ¿Sabes? Dios le pateó todo eso, pero lejos. Rompió todos sus esquemas y todas las estructuras. Voy a decirte 3 cosas que son muy importantes en esta historia. Sí, 3 cosas que son sumamente importantes. Número 1, ustedes pueden apreciar cómo Cornelio a través de la ofrenda, a través de la oración, llega a la presencia de Dios. Pero quiero decirte esto. Bueno, a través de las buenas obras también. Todo esto dice la Biblia. Pero te voy a decir esto. ¿Sabes por qué Dios le dice, le manda un ángel y le dice, anda a buscar a Pedro? ¿Sabes por qué razón? Porque ni las buenas obras, ni las oraciones, ni las ofrendas que hagas son suficientes para ser salvo. ¿Sabías eso? Lo único que te hace salvo es que puedas recibir a Jesús en tu corazón. Lo invites al Espíritu Santo a tu vida. Con tus palabras le digas, Señor, te invito a mi vida. Y eso en la tierra se hace a través de un hombre que le habla de Cristo a otro hombre. Un ser humano de carne y hueso le tiene que hablar de Dios a otro hombre. Entonces Dios le manda un ángel, pero el ángel no podía decirle, vamos, acepta conmigo a Jesús. No podía hacer eso. Porque no es tarea de los ángeles. ¿Sabes de quién es la tarea? ¿Sabes de quién? Mirá lo que tenés al lado. Es de Él. Y tuya también. En segundo lugar, quiero decirte que me gusta algo que dice el ángel. El ángel le dice, tenés que mandar a alguien, tenés que hacer algo. Te voy a decir esto, esperar algo de Dios no puede ser con una actitud pasiva. No se puede esperar pasivamente. Uno tiene que provocar los milagros. Uno tiene que provocar las actitudes de Dios, lo que Dios hace del cielo. Lo que hizo Cornelio fue provocarlo a Dios, provocar que algo viniera de parte de Dios. La oración, las ofrendas, todo lo que estaba haciendo. Y cuando el ángel vino le dijo, tenés que ir a hacer esto, no había pereza en Cornelio. Mandó inmediatamente que vaya la gente a buscarlo a Pedro. ¿Por qué razón? Porque estaba dispuesto a hacer algo. Muchos esperan o piensan que todo es mágico. Dicen, no, Dios lo va a hacer. No, hay muchas cosas que vos vas a hacer para que Dios haga. Hay mucho que vos tenés que trabajar para que Dios haga. Hay gente que está esperando un milagro. Y gloria a Dios por la fe que tiene. Me gusta esa fe. Pero te voy a decir esto, no se trata de esperar con brazos cruzados. Pero en tercer lugar te voy a decir que lo que más me gustó y más me impactó de esta palabra es lo que yo te venía diciendo, cómo Dios quebrantó por completo al apóstol Pedro en sus estructuras mentales. ¿Sí? Mucha gente que quiera servir al Señor tiene estructuras, tiene pensamientos, tiene cosas que le enseñaron y le dijeron y con eso se frena y no puede servir a Dios. Yo voy a mencionar algunas nomás de las más comunes, pero por ejemplo, un concepto, una estructura mental de la religiosidad. Cómo tiene que ser la iglesia y cómo a veces uno crece con una estructura y Dios tiene que romper esa estructura religiosa en nosotros para poder conocer más a Dios, para poder ser usado por Dios. ¿Sabe cuánta gente me dice, no, yo no pido nada a Dios, yo solo le agradezco? Estructura religiosa. Eso te enseñaron alguna vez. Pero ¿sabes qué? Los hijos le piden al padre constantemente, aunque ya lo tengan todo. Lo sé por experiencia, tengo 4 hijos, ¿sí?
Vos sos hijo de Dios. ¿Cuántos de ustedes son padres? Aunque tu hijo tenga todo, viene tu hijo y te dice, papá, dame plata, dame esto, dame aquello. ¿Y vos qué haces? Los padres a veces somos un cajero automático, ¿verdad? Pa. Así lo haces y lo haces con gusto. ¿Por qué razón? Porque son tus hijos. Pero ¿cuántas estructuras religiosas te metieron en la cabeza? No, a Dios no lo quiero molestar. Tu padre te quiere relacionarse contigo. No lo molestás a Dios. Pedile, clamale, pasa tiempo con Dios. Quiero cerrar aquí esta palabra. Solamente voy a decirte, para que lo sigas leyendo, en Hechos capítulo 10. Te animo a que lo leas esta semana. ¿Cuánto toman el desafío? Gloria a Dios. Lee este pasaje de la Biblia. Dice que el apóstol Pedro entró a la casa, lo llevaron los soldados, se demoró bastante, iba por el camino y es como que no quería ir el apóstol Pedro, ¿sí? ¿Vieron cuando alguien no quiere ir a un lugar? Él dijo, tengo que pasar por el súper, después tengo que pasar. Así dio toda una vuelta hasta que después de 4 días llegó a la casa y entró a la casa. Dice que había como 70 personas que lo estaban esperando para que él predique el evangelio. Y se para el apóstol Pedro y lo primero que dice, una frase fabulosa, está ahí en la Biblia. Él dice, ¿ustedes saben que soy judío? ¿Y cuánto me desagrada estar en una casa de gentiles? Yo digo, ¡wow! ¡No puedo creerlo! Cabezón que es, pero bueno, Dios lo usó igual, ¿verdad? Como me usa a mí y a vos también. Ahora, el apóstol Pedro dice eso y el Espíritu Santo estaba ahí tan fuerte que ni Cornelio se ofendió, ni nadie, todos se entregaron a Dios. Y a partir de ese momento, su mente cambió por completo. ¿Sabes qué? Cuando Dios te quiere usar, Él va a romper todo tipo de límites en ti. Todo tipo de prejuicio. Todo tipo de límite mental, porque lo que Dios quiere hacer sigue siendo muy grande. Muy grande. Él necesita gente que le crea. Y Él espera que siga habiendo gente que diga, Señor, úsame. Utilízame, me entrego a ti. Yo me pregunto, ¿habrá alguien en esta mañana que le diga, Señor, yo quiero ser usado por ti? ¿Cuántas cosas, cuánto Dios necesita romper en nuestra vida para ser utilizados por Dios? Quizá estás aquí, vivís en un lugar, trabajás en un lugar, alrededor tuyo hay gente, hay mucha gente que Dios quiere tocar. Hay posibilidades para tu vida. Quizás podrías terminar siendo el gerente de la empresa, podrías terminar siendo la persona que está a cargo de todo, pero todavía Dios no te lo puede dar, porque nuestros límites mentales, nuestros prejuicios, no estamos preparados. Dios necesita que le diga, Señor, úsame, pero también necesita que le diga, Señor, transfórmame. Rompe en mí toda forma de pensar que no te agrada. Quítala, toda religiosidad, todo prejuicio social, prejuicio financiero. Hay tantos prejuicios, solamente mencioné algunos. Pero un hijo de Dios que va a ser usado en la tierra necesita despojarse, tener una renovación mental donde uno se despoja de todo lo que a Dios no le agrada. Cerra tus ojos conmigo, vamos a orar. Bendito Rey de Gloria, Señor, abre los cielos aquí. Abre los cielos, Espíritu Santo, abre los cielos, abre los cielos. Abre los cielos, Señor, en tu nombre. Señor, ministra nuestra mente, nuestra forma de pensar. Señor, arranca de nosotros todo aquello que no te agrade. Arranca, Señor, todo aquello, Señor, que es un límite mental. Por los que están aquí, por los que están conectados, Señor, que tú puedas usarnos sin límites, que nos puedas llevar donde quieras llevarnos, Señor, que podamos hablar con quien quieras que hablemos, Señor, que no haya prejuicio, que no haya límites, que no haya temores, que no haya en nosotros algo que nos frene. Señor, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, ministranos, Señor. Hoy hacemos esta oración de entrega, Señor. Hacemos este clamor, Señor, esperando, Señor, que tú hagas tu buena obra en nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén
y amén.